décadas, en las calles de Fuentes de Andalucía, el silencio no fue ausencia de ruido, sino una imposición. Un velo que cubrió los nombres, la historia y el dolor de cientos de familias que vieron cómo la justicia se desvanecía, en la cal de las tapias o en el barro de los olivares. Pero el silencio tiene un límite, y la memoria es una semilla que siempre termina por brotar. Desde la Asociación Fontaniera de Familiares de Víctimas del Franquismo, iniciamos este espacio para rescatar del olvido a quienes intentaron borrar de nuestra memoria. No hablamos desde el rencor, sino desde el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Bienvenidos a Fuentes, la voz del silencio. Porque un pueblo que escucha sus heridas es un pueblo que camina hacia la paz. Hoy aquí nos acompaña Cristian, familiar de Francisco Flores Lora y Bartolomé Becerril Lora. Buenas, Cristian. Venimos aquí para hablar de Francisco Flores Lora y Bartolomé Becerril Lora. Si pudiera describir a Francisco con una sola palabra, ¿cuál sería? Pues visto desde lo que le hicieron, injusticia. Injusticia. ¿Y a Bartolomé, cómo lo describiría? Sencillez. Sencillez, qué bonito. ¿Tiene algún objeto, fotos, recuerdos físicos que se conserven en tu familia? Pues de Francisco Flores Lora hasta hace poco teníamos una foto, pero es verdad que a ella la fecha de lo que le hicieron han pasado muchísimos años, entonces no tenemos ya la familia constancia de donde puede estar la foto de Francisco Flores Lora. Pero tenemos lo que son los documentos del acta de defunción, sí, que es un papel en el que pone que lo que más me molesta a mí Víctima de guerra. Víctima de guerra. Víctima de guerra. Sí, hay que ver la injusticia, ¿no? Víctima de guerra es cuando lo cogieron y se lo llevaron. Porque él se dedicaba, tenía 25 años, un chaval harto, guapo, y tenía 25 años, era cabrero, y iba un día con las cabras, como todos los días. Bueno, ahora vamos a eso, porque claro, ahora viene de cómo era su vida. ¿Cómo era su vida? El por qué. El por qué se lo llevaron, por qué a él. Iba un día con las cabras y en lo que iba pastando con las cabras, pues vio una alpaca de paja, ¿sí?, grande, y lo que pasó ahí fue que el chaval, para darle ese momento de comer a las cabras, le pegó una patada a una paca, ¿no? Y ahora resultó que la persona que era dueña de la alpaca era un señorito de Fuente, y aprovechó que habían entrado aquí ya los fascistas y cogió, lo denunció. Y lo que le sucedió fue injusto porque literalmente sí. Pero claro, estamos hablando de que le dio una patada a una alpaca de un señorito de Fuente, pero a la hora de los ideales, ¿cómo era Francisco? Se podría considerar de izquierda, obviamente, porque... Claro, lo que pasa porque es que no todo el mundo... Una afiliación. Claro, no todo el mundo que se llevaron o que, por desgracia, fusilaron durante esa época, no todo el mundo era de izquierda. Hubo víctimas que simplemente por rencor lo denunciaron falsamente para que se lo llevaran. ¿Ese es el caso de Francisco? ¿O Francisco sí estaba en el Partido Comunista? No, él no tenía ninguna afiliación política, ni interés por la política. Sí, se lo llevaron simplemente por pegarle una patada a una alpaca. Y estuvo varios días en la prisión aquí en Fuente, en la cárcel. Y cuando lo iban a dejar que se fuera. Y tuvo la mala suerte de que cuando esa noche lo iba a echar, que llevaba ahora la cárcel, con una mujer también que había, que iba a salir también a su casa, llegó el mismo que lo denunció. Y le dijo al que lo estaba echando. Y ya el tío de mi abuelo Francisco, ya él casi en la esquina, para irse para la casa.
Y va y le dice, que se va a escapar ese buen mozo. Claro. Y ya lo llamó, le dijo Francisco. Y ya se lo llevaron para adentro. Y a la que iba a salir, que estaba saliendo esa noche, a su casa que la habían dejado libre, le dijo, bueno, dile a mi madre que esta noche me mata. Una historia terrible. Una historia terrible y que ojalá no se vuelva a repetir. ¿Cómo se han contado en tu casa el momento en que se lo llevaron? ¿Nuestros abuelos o simplemente cuando se empezó a mover el tema de la memoria aquí en Fuente? Pues siempre lo han hablado en la familia. ¿No ha habido nunca miedo de hablarlo? Por lo menos entre la familia no. Porque es verdad que cuando se enteraron esa noche y yo con la única persona que vivía actualmente ya, bueno, aparte de las hermanas de mi abuelo, y él siempre me lo ha contado con una... que te deja los pelos, con, yo qué sé, con una sensación a transmitir Claro, sí. lo que habla, que te deja los pelos de punta, la piel de gallina. Porque resulta que él tenía una perra, por ejemplo, el tío de mi abuelo, y lo que comentó lo que decía de mi abuelo de su abuela, de la madre de Chava, pues decía que esa noche ella sabía, antes de incluso de que viniera esa mujer a comunicarse, que había muerto. Y lo sabía porque, bueno, ya cuando vino ya le cuadró más lo que sucedía. Y era que cuando se lo llevaron, la perra empezó por la noche. Y cuando ya dice la abuela de mi abuelo, o sea, la madre del chaval, cuando la perra dejó de ya por la mañana, dice y dijo, o ya me la han matado, o ya me la han dejado, o ya dejado de... Entonces, vuestra familia nunca ha tenido miedo de hablar. Hay casos de familia que hasta que ya no están a punto de fallecer es cuando pierden el miedo y han explicado lo que han sucedido en la familia. Este no es el caso de vuestra familia. En esa mujer, no ha habido miedo. En esa mujer no. Porque yo, por ejemplo... Una mujer valiente, ¿no? Se podría decir. Sí. Vámonos ahora... Porque de hecho esa mujer tenía 9 hijos y en la guerra le quedaron 4 o 5 hijos. Me mataron una historia terrible. Vámonos a hablar ahora de Bartolomé, porque Bartolomé no fue fusilado durante la guerra, sino que fue represaliado, aunque muriese el 29 de abril de 2009, como me has comentado. Bartolomé, ¿qué le pasó? Es decir, represaliado, ¿en qué sentido? ¿Dónde se lo llevaron? Pues él, desde joven, siempre estuvo militando en el Partido Comunista y él durante... Bueno, todo lo contrario a Francisco. Francisco no tenía afiliación ninguna. Tenía afiliación política. Y Bartolomé, sin embargo, sí, y ni lo fusilaron ni nada, simplemente represaliado. ¿Dónde fue? ¿Lo pusieron a trabajar? Estuvo preso en la prisión de la Rana, Sevilla. ¿En Sevilla? Lo que fue la prisión de la Rana, que creo que hoy no... Ya no existe, ¿no? No existe, creo. Bueno, o sea que no... No, sí, ya, claro. Está abandonado el lugar ahora. Pues fíjate, uno afiliado al Partido Comunista y simplemente represaliado en una cárcel de Sevilla, y el otro simplemente por darle una patada a una alpaca, fusilado un 5 de agosto de 1936. Muchas veces no hablamos, cuando hablamos de la memoria histórica, no hablamos de guerra, sino de represión, y fue lo que ocurrió en Fuentes de Andalucía. Cristian, ¿qué ha significado para ti formar parte de esta asociación, de la Asociación Fontaniega de Familiares de Víctimas del Franquismo? Pues yo literalmente está en un grupo con personas con las que puedo compartir
detalles que a mí me gusta hablar para que no caigan en el olvido. Yo soy un apasionado de la historia y pues a poder tener esta tecnología ahora para poder hablar con las personas que también les gusta como tú. Para que siga la historia viva, ¿no? Para que siga la historia viva y se sepa y no se olvide lo que sucedió y bueno, y no se repita. Bueno, eso es lo que queremos. ¿qué se siente, qué sentís, no, mejor dicho, al ver su nombre, el nombre de Francisco en el lugar que se merece en la historia de nuestro pueblo, en la placa que hay en el Parque Luchadores de la Libertad? ¿Qué se siente? Emoción y justicia. Emoción porque es una pena que no podamos, que tengamos estas cosas en la historia que sucedan así y vea uno esa lápida con una tristeza y con unos escalofríos. Claro, justicia. Vidas de gente que no éramos malas, que no fueron malas, que no. Justicia, pero justicia no del todo. Todavía tenemos que darle un entierro digno, y no como hicieron en aquella época, tirarlo en cualquier cuneta. En cualquier cuneta a una persona. Para terminar todo esto, si hoy pudieras enviarle un mensaje a Francisco y a Bartolomé, ¿qué le dirías? Pues yo a Francisco, obviamente yo no haberlo conocido en mi vida, pues decirle por lo menos que aún yo no comprendo cómo la causa de tanta maldad a la hora de asesinar a una persona, que es lo que él sentiría. Claro, y más viendo ahora tal y como está la cosa, ¿no? Sí, que haya personas con el miedo, por así decirlo, de que está la ultraderecha a la vuelta de la esquina, que puede volver todo a ocurrir. Pues muchas gracias, Cristian, por su generosidad y por prestarnos una voz para combatir el olvido. Disculpa. Muchísimas gracias. Este podcast es una iniciativa de la Asociación Fontaniera de Familiares de Víctimas del Franquismo. Si tienes una historia que contar o quieres colaborar con nuestra labor de recuperación de la memoria, puedes ponerte en contacto con nosotros. Porque mientras haya voz, que recuerde, el silencio nunca ganará. Hasta el próximo episodio de Fuentes, la voz del silencio.